Bienvenidos a Viajecitos a través de la historia. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, y en este espacio estaremos explorando temas relevantes que afectan a Honduras y su desarrollo. Hoy nos enfocaremos en el tema del conservadurismo al reformismo militar de 1963 a 1972. Para esto te dejaremos con la anfitriona Marlene del Arca. Que comience el viaje. El ejército desempeñó un papel vital en la transición del conservadurismo al reformismo militar en Honduras. A lo largo de este periodo, el ejército se involucró cada vez más en la política del país y desempeñó un papel crucial en el derrocamiento de gobiernos conservadores. Sin embargo, también hubo críticas hacia la participación del ejército en la política y su impacto en la sociedad hondureña. En 1965, López Arellano convocó a las elecciones amañadas para elegir miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución y luego designarlo presidente. Esta medida contó con el apoyo del Partido Nacional y la facción conservadora del Partido Liberal, que también incluía a Ramón Villeda Morales. El 12 de junio de 1965, López asumió oficialmente la presidencia, aunque de manera constitucional. Mientras tanto, la comunidad empresarial de San Pedro Sula consolidó su poder e influencia a través del establecimiento del influyente Consejo Hondureño de la Empresa Privada y su control sobre la Cámara de Comercios e Industrias de Cortés. La introducción de la agenda reformista liderada por el Movimiento Democrático de Izquierda del Partido Liberal fue encabezado por Carlos Roberto Reina, presionó a la mayoría conservadora del Partido Liberal, acercándola potencialmente a la comunidad empresarial de San Pedro Sula. Las discrepancias entre Jaime Rosenthal y Jorge Larache llevaron firmemente a Rosenthal a abandonar a la prensa y fundara Diario El Tiempo en 1970. La aprobación del Código Laboral en 1959 permitió que el liderazgo laboral de la élite se involucrara institucionalmente en el sistema político hondureño. Sin embargo, desde el golpe de 1963, la clase trabajadora de la costa norte estaba estrechamente vinculada con el ascenso del Partido Liberal. Enfrentó la marginación y la represión por parte del gobierno de López. Un momento crucial que unió al sector laboral y la burguesía sanpedrana fue la aprobación del Protocolo de San José a principios de junio de 1968. Como respuesta al gobierno a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano, para abordar el déficit comercial se impuso un impuesto del 30% a las importaciones desde fuera del mercado común, junto con los impuestos que oscilaban entre el 20% y el 10% sobre los diversos bienes de consumo. Tanto la CCIT como la CCIC reaccionaron solicitando medidas alternativas al gobierno, ya que las anteriores aumentarían el costo de vida para los hondureños y el costo de producción para las empresas. Sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional, aprobó las medidas tributarias el 7 de agosto. El descontento causado por estas acciones se sumó a las elecciones municipales fraudulentas de marzo a ese año. En consecuencia, la CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizaría el país el 17 de septiembre, aunque el motivo formal era la oposición al Protocolo San José. Euraque sugiere que representaba la culminación de la confrontación entre el capitalismo modernizador de San Pedro Sula y la política caudillista de Tegucigalpa desde 1963. La conspiración fue descubierta antes de la fecha prevista y López actuó en contra del corazón del movimiento empresarial, amenazando con deportar a los empresarios árabes. El 17 de septiembre, la asamblea de la CCIC votó en contra de la huelga, dejando a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte aislado. A pesar de esto, continuaron con la huelga y al día siguiente López declaró un estado de sitio suspendiendo las garantías ciudadanas. A pesar de la represión, la retirada de la costa norte fue temporal, ya que en 1969 sus sectores organizados continuaron luchando por incorporar la agenda reformista en las políticas gubernamentales. La guerra hondureño-salvadoreña de ese año proporcionaría el realineamiento necesario para reconsiderar este enfoque. La invasión salvadoreña de territorio hondureño el 14 de julio de 1969 desencadenó una guerra conocida internacionalmente como la Guerra del Fútbol, con razones reales arraigadas en el desequilibrio comercial dentro del mercado común centroamericano. Honduras intentó negociar un trato preferencial dentro del mercado y se negó a renovar los acuerdos migratorios con El Salvador en enero de 1969. Estos problemas llevaron al estallido de la guerra.
Aunque la guerra fue conocida internacionalmente como la Guerra del Fútbol, las causas reales se encontraban en el desequilibrio comercial que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano, favoreciendo a El Salvador debido a su desarrollo relativo. Los intentos de negociar un acuerdo preferencial dentro del mercado común y la negativa de Honduras a renovar los tratados migratorios con El Salvador en enero de 1969 explican las razones de la guerra. La invasión salvadoreña trajo consigo varios cambios políticos, incluidos el fin de la alianza entre el Partido Nacional de Ricardo Zúñiga y el ejército liderado por López en 1963. La masiva movilización social para la defensa nacional limitó el espacio para los proyectos fraudulentos y represivos en el gobierno. En febrero de 1970, los líderes y la Central de Trabajadores de Honduras, ambas organizaciones dominadas por empresarios y trabajadores de la costa norte, se reunieron con López Arellano. Discutieron propuestas que posaban un posible acuerdo entre el CTH y las Fuerzas Armadas que podrían presentarse a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. La propuesta abogaba por elecciones libres, la formación de un gabinete con profesionales capacitados y una lista única de candidatos al Congreso. También incluía una ley del servicio civil y un plan de gobierno mínimo que serían elaborados por los firmantes del acuerdo. El plan posicionaba a López y las Fuerzas Armadas como posibles garantes del reformismo, respaldados por la élite empresarial de San Pedro Sula y originados fuera del partido político tradicional. En 1970, López firmó la propuesta. Ambas partes la aceptaron, excepto por presentar un único candidato presidencial. Sin embargo, el aspecto crucial fue que el acuerdo estipulaba un plan de gobierno mínimo, que incluía la mayoría de reformas sugeridas por la CTH y la tercera reunión de las fuerzas de líderes de Honduras celebradas en San Pedro Sula en noviembre de 1969. Durante la campaña electoral, Jorge Bueso Arias del Partido Liberal se enfrentó a Ramón Ernesto Cruz del Partido Nacional. La oposición liberal, liderada por Modesto Rodas Alvarado, alentó a sus seguidores a no votar por Bueso Arias. Sumado al control del Partido Nacional sobre la burocracia estatal desde 1963, esto llevó a la derrota del Partido Nacional. La presidencia de Ramón Ernesto Cruz vio cómo el acuerdo permitió las elecciones, fue traicionado por los partidos tradicionales, distribuyendo posiciones dentro del gobierno a través del llamado Pacto de Unidad Nacional. Esto permitió que figuras con dudosa integridad política como Ricardo Zúñiga continuaran aplicando la activa política caudillista conservadora desde el Ministerio Interior. Según Euraque, Cruz no era la persona para el cargo, ya que carecía de decisión y talento ejecutivo, siendo una mera formalidad para el poder real de Zúñiga. El ambiente de desorganización administrativa y corrupción política durante su gobierno llevó a reuniones de evaluación entre los patrocinadores originales del Gobierno de Unidad Nacional en la primera mitad de 1972. Sin embargo, el punto de inflexión fue la reciente agitación en el campo. Para este momento había surgido una nueva burguesía agraria no tradicional asociada al capital extranjero, por ejemplo, la Standard Fruit Company, particularmente en la parte sur del país, representada en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras desafiaría y finalmente tomaría el control de COHEP con el apoyo del Ministerio del Interior de Zúñiga, que reconoció legalmente el nuevo liderazgo. La Asociación Nacional de Campesinos de Honduras envió al presidente Cruz una propuesta de 19 de noviembre de 1972 exigiendo definición inmediata de la política agraria del gobierno. Establecieron un plazo de 8 días a partir del 30 de noviembre para que el presidente respondiera, advirtiendo que estaban preparadas para tomar las medidas necesarias para evitar que el país se hundiera aún más. Para demostrar su fuerza y determinación, organizaron una marcha de hambre para el 8 de diciembre. La situación fue aprovechada por las Fuerzas Armadas, lo que llevó a otro golpe de Estado el 4 de diciembre. El gobierno subsiguiente, esta vez liderado por militares, abrazó nuevamente el reformismo, aunque a través de una administración militar. Esto concluye nuestro episodio sobre el periodo de... Lamentablemente nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Espero que este episodio haya sido esclarecedor y que te haya brindado una mejor comprensión sobre el conservadurismo al reformismo militar de 1963 a 1972. No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos temas de discusión. Nos vemos en el próximo episodio de Viajecitos a través de la historia. Hasta luego.